inicio también al modo grabación de la clase en este momento. Ya la tenemos grabando. Entonces, en la clase anterior habíamos iniciado toda la parte de la teoría de emulsiones. Habíamos definido qué era una emulsión, cuáles eran las características para que se presentara como tal una emulsión. Habíamos visto las fases de las emulsiones. Habíamos mencionado que teníamos una fase continua, que es la que se encuentra en mayor proporción, una fase dispersa, que siempre que hablamos o vamos a definir las emulsiones, mencionamos de primero la fase dispersa. En este caso, en la imagen mencionábamos que era una fase de agua en aceite, donde el agua es la fase dispersa y el aceite sería la fase continua. Habíamos mirado estas gráficas y habíamos diferenciado en cada una de ellas a qué hacía referencia. Teníamos claro el concepto de lo que era el agua libre, que se da, digamos, en el proceso del separador, ¿cierto? Donde completamente los fluidos se separan por sus densidades. Y habíamos hablado de la parte del agua emulsionada. También habíamos dado algunas indicaciones de los tipos de agua de producción en la clase anterior. Habíamos mencionado también la clasificación y forma de las clasificaciones de las emulsiones según el grado de estabilidad, según la fase de la emulsión y según la facilidad para romperlas. Esto lo habíamos trabajado en nuestra clase de la semana pasada y habíamos mirado los factores que pueden afectar a una emulsión, ¿cierto? Habíamos mirado cada uno de estos 11 factores y habiéndolos explicado, entendido, colocamos algunos casos relacionados, digamos, con estas características, ¿cierto? Entonces hablábamos que la importancia de tener diferencias de densidades entre las fases, ¿cierto? Entre más diferencia existan, pues va a haber más facilidad para separarlas, ¿cierto? Miramos que la viscosidad, a más viscosidad, tendríamos más dificultad para separarlas, ¿cierto? Mencionábamos también cuando estamos entendiendo la emulsión, que lo que queremos nosotros es tener emulsiones inestables, ¿cierto? Porque en el evento en que la emulsión sea inestable, pues la facilidad para tratarla va a ser mejor todavía, ¿cierto? Es decir, el tratamiento que vamos a aplicar sería menos exigente que si la emulsión se estabiliza. Habíamos hablado también de la salinidad, cómo digamos la salinidad a medida que el agua es más salada tiene una mayor densidad y si tiene una mayor densidad pues va a tener una mayor diferencia de densidades y me va a facilitar el proceso de tratamiento de la emulsión. Hablamos de la edad también de la emulsión, ¿cierto? Habíamos dicho que entre más vieja la emulsión, más complicada. Entonces, lo importante de la prontitud en tratarla, ¿sí? Entonces, una vez se forma, entre más rápido se forme, entre más rápido se forme, más rápido nosotros atacarla para evitar que esa emulsión se estabilice. Y se había hablado también en la última elemento que es el tipo de crudo, mencionábamos que también está relacionado con la parte del primero, ¿cierto? Donde a mayor diferencia de densidad va a tener la separación, es decir, aquellos crudos que son pesados o extrapesados, pues su densidad va a estar cercana a 1, ¿sí? Y la densidad del agua está asociada, digamos, sobre ese valor, 1, algo dependiente de la cantidad de sal. Entonces, si tenemos un crudo pesado y extrapesado, vamos a tener mayor dificultad para hacer las. Habíamos visto entonces estos factores asociados. Listo. Ahora, entonces, vamos a empezar a mirar y a entender un poco más lo que son los métodos de tratamiento para hacer valga la redundancia, ese proceso de retirar el agua que se encuentra emulsionada. O vamos a tratar de entender y comprender estos 4 métodos o principios, ¿cierto? Uno es el método gravitacional, el segundo, la coalescencia, el tercero, la flotación y un cuarto, la filtración, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 4 métodos o principios.
coalescencia, flotación y filtración. Entonces, ahorita vamos a empezar a mirar cada uno de estos métodos, cómo es el principio que se aplica para que realmente obtengamos lo que queremos, que es retirar el agua que está presente en una emulsión de agua en crudo o el crudo que está en una emulsión crudo en agua. Entonces, el primer método que hablamos hace referencia a la parte gravitacional. Entonces, como está ahí en la imagen, pues en la medida que el agua, si estamos hablando de una emulsión de agua en aceite, tenga, digamos, un gran tamaño, pues va a tener un peso y ella va a poder caer, va a poder separarse, ¿cierto? Entonces, aquí me hace mención que las gotas dispersas tienen tamaños muy variados, siendo las más grandes mayor a 50 micrones, las que se pueden separar por gravedad. Entonces, aquí ya empezamos a caracterizar la gota asociándola a un tamaño. Entonces, cuando tenemos tamaños de gotas mayores a 50 micrones, nos está diciendo acá la literatura que la gravedad va a poder actuar. Es decir, esa gota va a sentir la atracción de la fuerza gravitacional y de esta manera, digamos, vamos a poder hacer el retiro del agua que está presente en la emulsión, ¿cierto? Entonces, aquí vemos una ecuación que fue presentada, digamos, por Stokes, que se conoce como la ley de Stokes, ¿sí? Y aquí vemos que la velocidad de asentamiento de las partículas es función de ¿qué? Aquí me muestra que es función de la gravedad, del radio de la partícula, de la densidad de la fase dispersa, de la densidad del fluido, que sería, digamos, la fase continua, de la viscosidad, ¿cierto? Mu, y de el factor de Stokes, que sería, digamos, una condición o una característica como tal del fluido, ¿sí? Esta es, digamos, la ecuación donde se relaciona la velocidad de asentamiento. ¿Cómo asociaríamos la velocidad de asentamiento? Entonces, sería, digamos, el desplazamiento en el tiempo que tienen las gotas para separarse, ¿cierto? De la fase dispersa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Que se tenga una alta velocidad, ¿cierto? O lo que deseamos es que la velocidad de asentamiento sea lo más alta posible, de tal manera que el proceso de separación sea, digamos, eficiente. Aquí nosotros podemos relacionar también la velocidad de asentamiento con dos condiciones únicamente, ¿cierto? El factor de Stokes, ¿sí? El factor de Stokes, que es F sub S, por el radio al cuadrado. ¿El radio al cuadrado de quién? De la partícula que se encuentra dispersa. Entonces, si yo conozco este factor y yo puedo dimensionar el tamaño de la gota, voy a conocer la velocidad de asentamiento sin necesidad de conocer, digamos, estos elementos que están acá presentes, ¿cierto? Sin tener, digamos, tener conocimiento de las densidades o de la viscosidad. Entonces, analicemos esta ecuación. La velocidad de asentamiento en función de la viscosidad, ¿cómo es? ¿Es directa o inversamente proporcional? Entonces, les agradezco que participen y respondan la pregunta que les estoy haciendo. El que quiera, de forma voluntaria. Por favor. ¿Sí? ¿Quién? Sí, sí, señor. Víctor, ¿cómo es la viscosidad en función de la velocidad de asentamiento?
Es inversamente. Inversamente. Sí. ¿Cómo interpretarías eso? Quiere decir que si tengo una A mayor mayor, viscosidad, ¿qué sucedería con la una, velocidad de asentamiento? disminuye. La velocidad de asentamiento disminuye. Eso quiere, si Sí. disminuye la velocidad de asentamiento, ¿qué podríamos decir del proceso de rompimiento de la emulsión? O sea, no es como lo que queremos. No es lo que Pero queremos, ¿cierto? no. Porque lo que queremos es que la velocidad de asentamiento, como sea, Sea rápida alta, o sea lenta, rápida. rápida, ¿cierto? Sí. Entonces, en la medida que esa velocidad de asentamiento sea rápida, quiere decir que nosotros estamos atacando con mayor prontitud la emulsión, la estamos rompiendo y la estamos atacando. Entonces, esto que vemos acá en la ecuación de Stohr es coherente con lo que habíamos dicho descriptivamente en los factores que me afectan el tratamiento de las emulsiones, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado de la viscosidad? A mayor Sí. viscosidad va a ser mayor o más complejo el proceso de tratamiento de la emulsión. Y aquí lo estamos viendo eh, relacionado con lo que es la velocidad de asentamiento. Listo, gracias, Víctor. Sí, sí, sí. Aquí, por otra parte, también estamos mirando lo de el delta, la diferencial de densidades, ¿cierto? ¿Cómo es la diferencial de densidades con respecto a la velocidad de asentamiento? ¿Inversamente o directamente proporcional? Esa sí es directa. Directa, ¿cierto? O sea, está en concordancia con lo que habíamos hablado de forma descriptiva en los factores, que estamos diciendo que a mayor diferencia de la densidad, entre las densidades, el diferencial de densidades, pues iba a facilitarse el proceso de tratamiento de la emulsión, ¿cierto? Entonces, Sí, sí. aquí estamos viendo, digamos, esas características o confirmando matemáticamente lo que hemos descrito para el caso de la viscosidad y para el caso de la densidad. Miremos qué pasa con el radio. El radio haría referencia al tamaño, ¿cierto? Este radio es el radio de la partícula, es decir, el tamaño que va a tener de una u otra forma, nuestra parte dispersa. Entonces, ¿qué podemos decir en relación a la parte del radio? Al tamaño, ¿cómo es con respecto a la velocidad de asentamiento? ¿Directa o inversamente proporcional? Edinson, ¿qué podemos decir? Edinson. Sí. ¿Qué nos puede decir cómo es el comportamiento de la velocidad de asentamiento con respecto al radio? ¿Disminuye? ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? Espérame, profe. La velocidad es inversamente proporcional. Inverso porque está en el numerador, ¿no? Está en el numerador, sí, Directo. está acá. Está acá. Directamente. ¿Cierto? Está sobre la misma línea de la velocidad, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a mirar acá para poderlo. ¿Qué tenemos acá? Es como si nosotros tuviéramos acá un divisor y aquí colocáramos el 1, ¿cierto? El 1. Entonces, este está en el numerador, ¿sí? Y el radio está en el numerador. Entonces, están sobre la misma línea, ¿cierto? Sí. Sobre la misma línea. Quiere decir que están de forma directa, ¿cierto? Cuando el uno está en el numerador y el otro está en el denominador, como el caso de la viscosidad, ¿sí? Aquí está la velocidad y aquí está la viscosidad.
Aquí sí está de forma inversa, ¿cierto? Sí. Porque no están de manera directa y es consistente porque ¿qué me está diciendo el radio? Me está diciendo de otra forma el tamaño, ¿cierto? Porque a mayor radio que tenga la partícula, va a tener un mayor tamaño, ¿sí? Si asemejamos el tamaño, digamos, de la fase dispersa a una forma circular, ¿cierto? A un círculo. Pero entre mayor radio tenga, quiere decir que tiene mayor tamaño. Y es consistente, entonces a mayor tamaño que tenga la gota, la velocidad de asentamiento va a ser mayor. De hecho, acá me está diciendo que si las gotas son mayores a 50 micrómetros, la gravedad puede actuar sobre la gota y puede generar el proceso de separación como tal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos viendo, digamos, a través de esa ecuación que podemos visualizar acá. Entonces, aquí vamos a mirar, vamos a detenernos un poco en entender la gráfica que se está mostrando acá, ¿de acuerdo? Aquí en esta gráfica que tenemos en el eje X tenemos temperaturas, ¿cierto? Que está presentada en grados Fahrenheit, ¿sí? Y tenemos ¿cierto? El factor de Stohr, que en este caso de la ecuación es F sub S, ¿cierto? El factor de Stohr. ¿Qué estamos mirando acá? ¿Cómo es el comportamiento, ¿cierto? De los diferentes tipos de crudo. Tenemos tres tipos de crudo. Un crudo de gravedad API3, un crudo de gravedad API12 y un crudo de gravedad API33. Y estamos mirando cómo se comporta ese factor en función de la temperatura. ¿De acuerdo? A partir de esa imagen, yo les voy a decir, les preguntaría a ustedes, ¿cuál crudo tiene los mayores factores de Stohr? ¿Qué me pueden responder? Los más livianos, ¿no? En el caso que está ahí, ¿cuál sería? Lo más liviano, sí, el de 35. Bueno, 3, sí, 33. 33, sí. Sí, ese. Ok, entonces sí, señor. El crudo de 33 grados API es el que presenta los mayores factores de Stohr. ¿Y qué pasa si el factor de Stohr es mayor? ¿Cómo es el comportamiento de la velocidad de asentamiento? ¿Cómo es el comportamiento de la velocidad de asentamiento para este caso del crudo que tiene grado 33 API? Es alta, ¿cierto? Es mayor, al menos comparada con la de 5 grados API. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Con esta demostración gráfica, me está corroborando también lo que hemos descrito en la parte cualitativa en relación al tipo de crudo, donde me estaba diciendo que crudos más livianos los puedo separar, o sea, puedo hacer un tratamiento de rompimiento de la emulsión más fácilmente que crudos pesados, ¿cierto? Y aquí lo estamos viendo de una forma experimental, teniendo en cuenta el factor de asentamiento. ¿De acuerdo? Entonces, yo vamos a hacer un ejercicio, es un ejercicio típico que a veces he repetido en varios exámenes. Entonces, les voy a pedir el favor que determinen la velocidad de asentamiento de un crudo API12, ¿sí? Voy a abrir acá una hoja, espérame un segundo. Vayan revisando, están ahí todavía ustedes en la imagen de la diapositiva. Voy a buscar acá
tratar de buscar una pizarra. Un segundo. Bueno, voy a hacerlo ahí mismo. Voy a hacerlo ahí mismo. No, no me voy a complicar. Entonces, vamos a determinar la velocidad de asentamiento para un crudo API 12 que en el tratador va a tener una temperatura de 250 grados Fahrenheit. El tamaño de las gotas es de aproximadamente 40 micrómetros. La pregunta es, determine la velocidad de asentamiento. ¿Cuánto es la temperatura? La temperatura es 250 Fahrenheit. Un crudo API 12 que está a 250 grados Fahrenheit, que tiene un radio de 40 micrómetros, me piden determinar la velocidad de asentamiento. Por favor, gracias. ¿Me repite el ejercicio, profe, porfa? Determine la Sí. velocidad de asentamiento, ¿sí? Determine la velocidad de asentamiento de un crudo API 12, ¿sí? Que está siendo tratado a una temperatura donde es 40 kilómetros. César, ¿cuánto le dio? César, lo escuchamos. César. César en el salón sí habla, ¿no? Pero aquí en la parte virtual, callado. Profe, ni que lo Le da miedo, le da miedo. todavía no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Listo, listo, listo. Voy a dejarte compartir un momento la pantalla a ver si puedo conectarme con una pizarra que es para poder hacer el ejercicio y lo podamos ver todo. ¿Listo? Entonces, si no ven la presentación es porque
la he retirado. Y para las personas que van llegando al salón, por favor en el chat escribir su nombre y apellido y mandarlo como un mensaje en el chat para que nos quede registrada la asistencia de las personas que van ingresando. ¿Listo? Las personas que ya lo hicieron, por favor, no lo vuelvan a repetir. Con una sola vez es suficiente. Uy, profe, yo no había hecho eso antes en las anteriores clases. ¿Tocaba que hacerlo? No, hasta esta semana estamos empezando a tomar lista. Ah, No se perfecto. preocupen. No, nunca me he escrito mi nombre. Por eso, lo estamos empezando a hacer a partir de la clase de hoy. O sea, usted ingresa al chat. Ahí está el icono de chat y da clic y escribe su nombre y apellidos completos para que quede registrado y de esa Listo. forma pues ¿Eso aplica para todas las clases o solamente para la suya, profe? Para saber, estar pendiente. eso nos lo están haciendo a nosotros, entonces nosotros lo estamos replicando. Nosotros estamos recibiendo una serie de inducciones con la ODA y la forma y el mecanismo que la ODA está aplicando para la asistencia de los profesores a las capacitaciones que estamos teniendo es de esa forma. Entonces, por eso la estamos replicando nosotros. Ah, perfecto. ¿Sí? Pero no es una forma que nos estén diciendo tiene que ser así. Ah, listo, Hay otros listo. que seguramente toman una lista o nombran a cada uno, pero me pareció interesante dejarlo así en el chat porque queda escrito. Bueno, ¿cómo van? ¿Ya tenemos la respuesta?
Bueno, voy a compartir una pizarra. A ver si podemos hacer. Listo. Entonces, en este momento estamos viendo la pizarra. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, vamos a llevarnos la ecuación, ¿cierto? Lo sentimos, no puedo pegar el contenido por todo intento de copiarlo. Así que vamos a... ¿Me siguen? Por favor, me confirman si están viendo la pizarra. Sí, ya Ok. quedó el copy ahí pegado. Listo. Entonces, tenemos acá también la curva, ¿cierto? Entonces, me están indicando que por favor determinen la velocidad de asentamiento. Entonces, yo aquí en la velocidad de asentamiento tengo lo que es la velocidad y tengo dos formas o tengo dos estructuras asociadas a la ecuación, ¿cierto? Tengo esa que primero subrayé y esta otra. Entonces, para determinar la velocidad de asentamiento, necesitaría la aceleración de la gravedad, el radio al cuadrado, las densidades o la viscosidad, cosa que no me están dando. Me están dando una curva donde de la curva puedo tomar o puedo extraer el factor de Stoll y me dieron el tamaño de la... ¿Qué tengo acá? Me están diciendo que un crudo API2, es decir, este que tengo acá, este que estoy visualizando acá, ¿cierto? Esta es la curva de la API. Y me están diciendo que a 250 grados está operando, ¿cierto? Entonces yo trazo, vamos, una línea vertical y aquí en este punto donde se corta, por interpolación, voy a llevarlo a donde corta, ¿sí? Entonces, más o menos, aquí me está dando cercano al 0,1, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Todos lo están viendo? Señor. Ok, aquí se me... Sí, señor. La línea amarilla, sí, yo. Me pifié, Sí, señor. ¿Sí? Entonces, aquí por simplicidad, voy a 0,1. asociarlo a 0,1. ¿Sí? 0,1. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la velocidad de asentamiento va a ser igual a ¿qué? A 0,1. ¿Esto está en unidades de qué? Me dice que 1 sobre centímetro por segundo, ¿cierto? Que multiplica ¿a quién? A R al cuadrado, pero R ¿quién es? Ya no lo habían dado, ¿cierto? R me están diciendo que es igual a 40 micrómetros, ¿sí? Yo sé que un micrómetro, ¿sí? Perdón, aquí. Un micrómetro, ¿a cuántos metros equivale? Una micra, ¿a cuántos metros equivale? 1 por 10 a la menos 6. Muy bien. De metros, ¿sí? Pero necesito llevar a la cantidad de centímetros para que sea equivalente con
con las unidades del factor de Stohr, ¿cierto? Entonces, para pasar de metros, tendría que colocar que decímetros y centímetros, ¿cierto? Tendría que agregarle 2 ceros, ¿cierto? Como es negativo, Sí. entonces me quedaría que 1 por 10 a la ¿qué? Pero micrómetro es a la -4, ¿no? A la menos. ¿A la No. -4? No. Si yo estoy viendo aquí en internet, y un micrómetro es 1 por 10 a la -4 centímetros. ¿A metros o centímetros? No. Estamos primero pasando a No. metros. Ah, listo, qué pena. Validémoslo todo. Entonces, Ahora sí queda 1 por 10 a la -4 centímetros. Sí. micrómetros. ¿Ya pasaron micrómetros a centímetros? ¿Pero está bien en lo que hemos dicho? ¿Micrómetros a metros? Sí, está bien. Sí, profe. Listo. Es 1 por 10 a la -6 metros. Entonces, pero nosotros no necesitamos en metros, sino lo necesitamos En en centímetros. centímetros. Y entonces, como lo dijo su compañero ahí al fondo, entonces me queda Ahí sí da 1 la por 10 -4. a la -4 centímetros, ¿cierto? Señor. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo que yo tengo 40 micrómetros. Entonces, yo voy a establecer mi factor de conversión, 40 micrómetros. Entonces, yo quiero eliminar micrómetros, ¿cierto? Micrómetros. Entonces, yo digo que un micrómetro Un es equivalente a 1 por 10 a la -4 centímetros. centímetros, ¿cierto? Micrómetros y micrómetros se me va, me queda 40 por 10 a la -4, ¿cierto? 40 por 10 a la -4 centímetros. Si yo quiero ser erudito con la notación científica, pues no dejo esto con 2, sino ser 4,0, ¿cierto? Y si me estoy corriendo a la derecha, me quedaría 10 a la ¿qué? ¿Sí? Me quedaría 4 por 10 a la -3 centímetros. Y entonces aquí tendría ese valor. 4 Señor. por 10 a la -3 centímetros. ¿Mm? Ojo, esto tiene que ser ¿qué? Elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque mire la ecuación. Factor de Stohr es igual, perdón, velocidad de asentamiento es igual a factor de Stohr por el radio al cuadrado. Entonces, 4 por 10 a la -3 lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto me queda? Uno punto 6 por 10 a la -5. Listo, entonces aquí tengo 0,4, perdón, 0,1, 1 Sí, sobre 1.6. centímetros por segundo, que multiplica aquí a 1,6, ¿por qué? Por 10 a la -5. Por 10 a la -5. Ok, muchas gracias. ¿Centímetros qué? Cuadrados, ¿cierto? Entonces yo tengo acá un centímetro se me va con este centímetro, ¿cierto? Y la respuesta me va a quedar que es 0,1 por 1.6 por 10 a la -5. ¿Cuánto me da? 1.6 por 10 a la -6. Ok, 10 a la -6. Si se dan cuenta, se mantienen las unidades de velocidad, ¿cierto? Me queda centímetros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, longitud sobre tiempo. Entonces, esa sería la respuesta. Esa es la velocidad de asentamiento de una gota asociada
a un crudo de gravedad API 12, ¿cierto? A 250 grados Fahrenheit. Entonces, esta imagen también es muy importante porque también me va a permitir cómo va a ser el comportamiento, de lo que es la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo, digamos, 250 grados, sino tengo 150, ¿sí? ¿Y qué pasa si no tengo 250, sino que casi? Sucede al factor de Stohr para esa curva en ese comportamiento. ¿Qué me aporta la temperatura? ¿Qué pasa con la temperatura? En la medida que aumento la temperatura, ¿qué le sucede a mi factor de Stohr? Aumenta. Aumenta, y si aumenta el factor de Stohr, aumenta la velocidad de asentamiento, y si aumenta la velocidad de asentamiento, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo más eficiente mi proceso de rompimiento de emulsión. Entonces, aquí, si se dan cuenta ustedes, es muy importante el caso donde la temperatura me favorece el proceso de separación o el tratamiento de la emulsión, ¿cierto? Más adelante nos vamos a dar cuenta que van a haber unos equipos que se llaman calentadores, que lo que van a hacer es proporcionar temperatura. Entonces ya entendemos por qué es que la temperatura me juega un rol desde el punto de vista de facilitarme la ruptura o el tratamiento de la emulsión. Pero ojo, vamos a analizar el siguiente caso que es interesante. Vámonos al grado API 8, ¿sí? Vámonos al grado API 8. ¿Qué es la temperatura? Entonces, 8, mire cómo es el comportamiento a 200. Voy a colocar acá también a 250, ¿sí? Lo mismo para 300, ¿sí? Y lo mismo para 350. Entonces, vamos a mirar, entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, ahí me pifió un poquito. El pulso no ayuda. Entonces, vamos a mirar a ver quién está por acá y le hacemos una pregunta tipo quiz. Santos, ¿qué le pasa a la velocidad de asentamiento en la medida que yo estoy incrementando la temperatura de los 200 grados Fahrenheit a los 350 para el crudo de gravedad API 8? Sandy, ¿se fue? ¿Qué dice Sandy Arias? Sandy se metió al salón, pero se fue. Bueno, entonces vamos a ver una dama, Natalie Herrera. Natalie, ¿qué le sucede a la velocidad de asentamiento para un crudo
API 8 en la medida que yo estoy aumentando la temperatura desde 200 a 350? Natalie. Sí, profe, diga. Estamos haciendo una pregunta. ¿Qué nos puede responder en referente a la pregunta que estábamos haciendo? Es que no le escuché, profe. No me Se me escuchó. entrecortó un poquito. Bueno, Estaba jugando parchís. usted está viendo ahí Mentira. usted está viendo ahí el tablero, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿qué le pasa a la velocidad de asentamiento para un crudo API 8 en la medida que yo estoy aumentando la temperatura de 200 a 350 grados Fahrenheit? Aumenta el factor de... Bueno, Carol, ¿le va a ayudar? Carol Bautista. Ayúdele a Pues Natalie. para mí esto aumenta el factor de asentamiento a medida de que le va aumentando la temperatura. Bueno, eso es realmente cierto hasta 300 grados. ¿Sí? Sí. Profe, sí, pero después cuando llega como a 300 empieza a disminuir. O sea, entre mayor temperatura empieza a disminuir el grado de asentamiento. Esto nos lleva a una conclusión muy interesante porque ¿qué sucede? No por el hecho de yo calentar más voy a favorecer mi tratamiento. Quiere decir que yo voy a tener unas temperaturas óptimas para poder realizar mi tratamiento y poder obtener el resultado eficiente de mi proceso. Porque como decía el compañero, ¿qué sucede? Después de los 300 grados Fahrenheit, si nos damos cuenta, el de 350, en vez de aumentar el factor de Stohr, disminuyó. Entonces, a esa conclusión me está diciendo que yo podría llegar a una eficiencia y si ustedes se dan cuenta cómo es el comportamiento del factor de Stohr a 200 y a 350 grados. Prácticamente es el mismo, ¿cierto? Aquí sobre la curva, si ustedes se dan cuenta, se solapan los dos puntos, las dos líneas, ¿cierto? Tanto la de 200 como 300 grados. Es decir, yo a 250 tendría la misma velocidad de asentamiento que a 300, perdón, de 250 a 300. Entonces no necesito elevar a 300 la temperatura y mucho menos a 350, porque a 350 lo que estoy haciendo es al contrario, disminuir la eficiencia. Y ustedes saben que todo aumento de temperatura, todo grado que aumente yo la temperatura, va a estar relacionado con costo. Es decir, desde todo el punto de vista va a ser ineficiente para mi proceso. Desde el punto de vista técnico, porque ya lo estoy demostrando, que pierdo eficiencia, o sea, me baja la velocidad en vez de seguir aumentando, y desde el punto de vista económico, porque aumentar la temperatura es una fuente de calor que me eleve a esa temperatura, y si necesito una fuente de calor voy a necesitar un combustible o un quemador al cual yo voy a tener que suministrarle un combustible para que se eleve a esa temperatura. Entonces, esta tabla este ejercicio me está dejando, digamos, cosas muy interesantes. Y si ustedes se dan cuenta, es particular para cada crudo. El comportamiento, como ustedes se dan cuenta ahí, en la curva, digamos, sí, todos tienen, digamos, una forma curva, ¿sí? No es un comportamiento lineal, pero cada curva es característica de acuerdo, digamos, a la condición de API que tenemos. Hasta aquí, ¿entendieron? ¿Entendió, comprendió, digamos, lo que estábamos mirando? ¿Sí? Por favor. Sí, profe.
ahora voy a volver otra vez a compartirles la diapositiva. Vamos a volver a la diapositiva. ¿Estamos viendo todas las diapositivas? Sí. ¿Me confirman? Sí, señor, Luis, dale. Bueno, ok, muchas gracias. Obvio. Muchas gracias. Entonces, les comentaba que ese es un ejercicio típico que he sacado, digamos, de forma recurrente en los exámenes donde hacemos ese tipo de análisis que hicimos ahorita, digamos, en el tablero. Aquí simplemente, ¿qué sucede? La velocidad de asentamiento, en la medida que se van incorporando nuevos elementos, nuevas características, pues va variando un poco, digamos, la ecuación, ¿sí? Entonces aquí aparece otro autor que se llama Haderman y dice que hizo una corrección a esta ecuación del factor de Stohr y tuvo en cuenta, digamos, algo que él denominó fuerzas viscosas, ¿sí? Entonces, fuerzas viscosas. Esta correlación es de mucha utilidad para el dimensionamiento de recipientes para la separación gravitacional de emulsiones, pero sigue sin incluir el efecto de los agentes emulsificantes, los cuales agregan fricción adicional durante el movimiento de las gotas en el seno del fluido. Entonces, aquí simplemente mencionar que aún así la ecuación de Hallman, que tiene, digamos, unos factores de corrección, tiene en cuenta que para otro autor o para gente que ha trabajado esto, unas para construir. Si se dan cuenta, la velocidad de Haderman no es otra cosa que la velocidad de asentamiento, ¿cierto? Donde incluye o hace relación a qué? A la parte de la viscosidad, ¿sí? Entonces, es una forma de poder tener en cuenta, digamos, esta característica de viscosidad como incide en la parte de la velocidad de asentamiento. Sin embargo, digamos, esto que menciono acá lo dejamos a título académico, digamos, desde el punto de vista de que no es tan sencillo, digamos, la cosa como simplemente tener una ecuación como la de Stohr que hemos hablado y tener los datos y ya tener el valor, ¿cierto? Hay aquí otros elementos que de pronto se escapan a la parte experimental y que en la vida, pues en la realidad vamos a encontrar que hay ciertas dificultades. Pero para el entender y la comprensión del fenómeno es suficiente que tengamos en cuenta la ecuación que vimos de la Stohr. No nos vamos a meter con correcciones, ni vamos a mirar a ir un poquito más allá, porque digamos no es de nuestro interés en este momento profundizar sobre esa línea, simplemente entender el fenómeno de lo que ocurre y cómo, digamos, el factor de velocidad de asentamiento está correlacionado con los elementos que hemos hablado de antesala a lo que les estoy diciendo en este momento. Entonces, acabamos de mirar el método y el principio asociado a lo que era la parte de la gravedad, ¿cierto? El otro método está relacionado con lo que es el método de coalescencia, ¿cierto? Ya la coalescencia la hemos mencionado, esa palabra para nosotros no es la primera vez que la escuchamos en esta clase, sino ya reiterativamente la hemos venido escuchando en clases anteriores. Y todos hemos mencionado, yo les he hecho mención sobre qué es unir unas gotas pequeñas para generar una gota grande y en el momento en que yo genero esa gota grande, pues voy a poder tener mi separación, ¿cierto? Desde el separador estamos hablando de la coalescencia, porque acuérdese que en la malla que está ubicada en la tubería de salida de gas, ¿cierto? Ahí tenemos esa malla para que se genere la coalescencia de esa neblina, que es esas microgotas como tal. Entonces, eso lo hemos mencionado, pero acá nos vamos a encontrar que la coalescencia no es tan sencilla o no se da de una forma espontánea, porque existen, digamos, dos procesos que tienen que darse para que se genere coalescencia como tal.
Y esos dos procesos como tal son la coagulación y la floculación. Entonces, cuando yo tengo estos dos procesos, coagulación y floculación, realmente sí puedo hablar de coalescencia, ¿cierto? Entonces, tengo que garantizar que se den estos dos procesos como tal para poder tener la coalescencia, coagulación y floculación. Vamos a mirar entonces qué es eso de coagulación y qué es eso de floculación, ¿sí? Entonces, aquí me dice que para entonces vamos a hacer esto más dinámico y no sentirme que estoy solo. A pedirle a Mauricio Daza que nos ayude ahí con la lectura de lo que dice acá. ¿Qué se necesita para unir las gotas? Hágale, Mauricio. Bueno, espera. Para que la unión de la gota, para que se dé la unión de las gotas se requiere vencer las fuerzas de repulsión, se requiere neutralizar las cargas interfaciales, para ello se utilizan los desemulsificantes. Esta fase de neutralización de cargas se denomina coagulación. Y en el otro Listo. punto dice... Mauricio, entonces, una pregunta. Entonces, ¿cómo definiríamos coagulación con lo que acabas de leer? ¿La quito? Pues ahí sería prácticamente poder romper las fuerzas de repulsión. Ah, Vencer las mire, fuerzas de repulsión. entonces, ¿qué es coagulación? Es neutralización de las Vencerlos. cargas, ¿cierto? Mire, tú lo acabas de leer. Esta fase de neutralización de las cuales cargas vamos a tener acá, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que vamos a tener, digamos, esta gota con esta gota van a tener una carga como tal, ¿cierto? Y van a tener la misma carga. Entonces, ¿qué pasa si dos partículas tienen la misma carga? Se repelen. Se ¿Qué repelen. pasa? Se repelen, ¿cierto? Y yo no quiero eso, yo lo que quiero es que se unan. Que se unan. Entonces, y más si estamos hablando de una emulsión de agua en aceite, con mayor razón. Porque, digamos, en la parte del agua existen una cosa que se llaman los dipolos, que están asociados, digamos, a la estructura molecular del H2O, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, van a encontrar como ese distanciamiento. Entonces, no van a querer que las unan, se van a separar como si fueran dos imanes, ¿cierto? Y entonces lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener que adicionar un producto químico, ¿sí? Que recibe el desulficante. Y ese desulficante lo que hace es que neutralizar estas cargas, ¿sí? Entonces, el desemulsificante lo que va a buscar es que mis cargas se neutralicen, de tal manera que si yo tengo estas cargas de repulsión, con el emulsificante se neutralizan y ya no sientan esa repulsión. ¿Listo? Entonces, la coagulación va a darse como el proceso donde yo voy a hacer la neutralización de mis cargas y ese proceso de coagulación lo voy a apalancar a través de la aplicación o la inyección de un producto químico. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos a ver. Listo. Clarita, ¿sí vino Clarita a clase? Muestre a ver. No creo porque no le han tomado el pelo, no han molestado a Clara hoy. Si ve, por ahí se estaba riendo Juan, creo. Bueno, oiga, sí, Clara no vino. Bueno, entonces, ahí está Kimberly para que nos ayude con el segundo párrafo. Listo, Kimberly, la escuchamos. Inducir la fusión, fenómeno conocido como floculación. Si existe poca cantidad de partículas dispersas, se requiere adicionar una sustancia floculante. Listo. Entonces, muchas gracias, Kimberly. Entonces, el proceso que sigue es ya habiendo vencido las cargas, ¿cierto? Entonces, yo ya puedo juntar, ¿cierto?
que estas gotas, que la gota está una al lado de la otra, ¿cierto? Ya no están esas fuerzas de repulsión. Entonces lo que voy a hacer es que ya no simplemente se estén tocando, sino al contrario, que haya un efecto en que la una se está introduciendo sobre la otra, ¿cierto? Eso es lo que se llama fusionarse, ¿sí? Que las dos ya venciendo, digamos, esa repulsión, se juntan y se fusionan en una sola. Y como tal, eso es lo que voy a denominar como el proceso de floculación. ¿De acuerdo? Aquí me hace mención, digamos, que si, digamos, la cantidad de esas gotas no es significativa, sino que está muy dispersa, pues vamos a tener que ayudarnos también de adicionar una sustancia para que se empiece a juntar, ¿cierto? Que es lo mismo que me va a ayudar también al proceso de floculación, ¿cierto? Lo que pasa es que ya estarán muy dispersas. Lo que va a hacer entonces el floculante va a ser llamar, acerquen, ¿sí? Ya he adicionado el neutralizante de carga, se van a acercar y pum, se van a funcionar, y en la medida que se unen en esa gota mayor, va a tener más masa y va a actuar la gravedad y va a poder hacer el proceso de separación. Entonces, ya hemos visto los dos mecanismos de principios asociados, que es el gravitacional y lo que es la floculación. Tenemos este tercero que hace referencia a la flotación, ¿sí? La flotación. Entonces, vamos a mirar en la imagen, ¿cierto? Aquí estamos mirando la imagen. En esta imagen que tenemos acá, a ver, una burbuja, ¿cierto? Una burbuja, dice que una burbuja de aire. Vamos a tener partículas hidrofóbicas, que son las de color negro, y partículas hidrofílicas, que son las de color como gris, ¿sí? Ya sabemos que hidrofóbicas es que no quieren el agua, hidrofílicas es que sí quieren el agua, ¿cierto? Entonces, si llevamos esto a nuestro caso, las hidrofóbicas, ¿quién sería en nuestra moción? ¿Quiénes son hidrofóbicas? Uno solo. El crudo. El crudo. Muy bien. Es el crudo. Serían las hidrofóbicas como tal. Entonces vamos a mirar qué es lo que va a pasar. Miremos la imagen. Entonces, aquí hay una parte de un tubular que me está generando unas burbujas, ¿sí? ¿Qué le pasa a las partículas hidrofóbicas? Se están pegando a la burbuja, ¿cierto? Mire cómo se pegan. Y en la medida que la burbuja va ascendiendo, ¿cierto? Mire, va ascendiendo, van ascendiendo las partículas hidrofóbicas, ¿cierto? Van ascendiendo, van ascendiendo. Entonces nos estamos dando cuenta que este mecanismo lo que está haciendo es arrastrando, como un proceso de arrastre, ¿cierto? Me llevo acá las gotas de aceite, me las llevo. ¿Cómo se las lleva? Cargándoselas en la burbuja. Entonces, de esa forma, por eso es que este principio se llama flotación. ¿Por qué? Las burbujas van a cargarse, van a arrastrar, van a llevarse consigo como tal las gotas de aceite. Entonces, Martín, ayúdenos con la lectura de la diapositiva. Y profe, pero ¿por qué tan agresivo? Las No, partículas no. de crudo, Extrañándolo, profe, man. floten en el agua, se entrecorta, o sea, ese internet acá está muy malo. Oh, tranquilo, yo lo escuchamos ahí perfectamente, no me preocupe. Le tenemos paciencia. Listo, profe. Las partículas de crudo floten en el agua a pesar de que estas son más ligeras que aquellas. Para conseguir que se produzca ese ascenso de las partículas, se recurre frecuentemente a procesos de inyección de gases que sean afines a partículas dispersas, consiguiendo que las burbujas se les adhieran y las arrastren hacia la superficie del agua. Físicamente, el fenómeno puede entenderse como un incremento de la fuerza de bollanza a la que está sometida la partícula dispersa,
por lo cual se genera un arrastre hacia arriba. Listo, Martín, muchas gracias. Entonces, es muy claro en la imagen para entender y comprender un poco lo que está visualizado, digamos, o lo que está escrito en el texto. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que me está diciendo que yo lo que hago es burbujear, ¿sí? Lo que hago es introducir un gas, ¿cierto? Para generar estas burbujas, pero ese gas tiene una característica que la estamos mirando acá. Aquí me dice ¿qué dice acá? Vamos a subrayar porque es importante que tengamos en cuenta esto. Consiguiendo que se hace la inyección de gases que sean ¿qué? Afines a las partículas dispersas, ¿cierto? Entonces, muchachos, si yo tengo una emulsión de aceite en agua, ¿sí? Una emulsión de aceite en agua, ¿quién es la partícula dispersa? ¿El aceite? Sí, El aceite. muy bien, el aceite. Entonces, el aceite, ¿con quién es afín? Si es un crudo, si es un hidrocarburo, ¿con qué gas es afín? ¿Con el aire? ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena. Yo voy a hacer una inyección de un gas, ¿cierto? Es decir, yo tengo una emulsión de aceite en agua, ¿sí? Ya con la pregunta que hicimos, ya nos respondieron y nos dijeron que la fase dispersa era el aceite, ¿de acuerdo? Entonces yo les pregunto, ¿qué gas inyectamos ahí para poder hacer el proceso de ruptura de la emulsión? Les digo, ¿inyectamos aire? ¿Inyectamos aire? Con aire, ¿no? ¿El aire qué composición tiene? ¿El aire qué gases tiene? Oxígeno, nitrógeno. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Oxígeno y nitrógeno. ¿Es Nitrógeno, afín con el hidrocarburo? Yo les No, pregunto, ¿es metámosle afín? metano. Metámosle metano, ¿por qué? Metano, porque es afín con el crudo. Claro, muy bueno, es afín, ¿cierto? Es un hidrocarburo, Sí. es un hidrocarburo y lo que me está diciendo es que si yo quiero arrastrar una partícula dispersa, que en este caso ya dijimos que era crudo, pues tengo que meterle un gas que sea afín al crudo. Y el gas que es afín al crudo, pues sería el metano, que sería el gas más metano? pequeño, gas Más metano, común. más común, y lo puedo producir, se produce en según el mismo campo y lo puedo burbujear, ¿cierto? Otro gas que podría meter, pero digamos, eso es a veces cuando yo tengo algún remanente y tengo productos, sería CO2, porque digamos, de todas maneras, el CO2 tiene un C que es un carbono y que está relacionado, algo tiene asociado, digamos, con la cadena de hidrocarburos, porque los hidrocarburos son cadenas de carbono, ¿listo? Pero lo mejor sería un gas de hidrocarburo como el metano y etano. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese gas me va a hacer un arrastre de esas partículas y lo que va a decir acá, va a haberme el incremento de boyanza, es decir, la fuerza que experimentan esas gotas para salir a la superficie, ¿de acuerdo? Es como cuando nosotros nos introducimos en una piscina, sentimos ese empuje, ¿cierto? Ese empuje que ejerce, digamos, el agua para tratar de sacar a flote, digamos, el cuerpo. Esa fuerza que experimenta. Entonces, asimismo, va a sentir y experimentar nuestro sistema. O seguramente todos hemos tenido la oportunidad de tratar de introducir una pelota, ¿cierto? De caucho, una pelota, dentro de una piscina, dentro de una alberca, ¿cierto? ¿Qué le sucede en la medida que yo trato de empujar esa esfera para meterla a la piscina o a la alberca? ¿Nosotros qué sentimos? Una fuerza, ¿cierto? Una repulsión. Una repulsión, ¿cierto?
de querer por la densidad ir a la superficie. Eso mismo va a ser el efecto de las burbujas y en consecuencia, digamos, sobre las paredes de esa pelota estarían, digamos, adheridas o pegadas las partículas de crudo. Entonces, eso es lo que se genera o lo que se conoce como el proceso de flotación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el otro método que es el método de filtración. Entonces, el método de filtración, pues, es muy cercano, digamos, a lo que nosotros conocemos y manejamos. Entonces, el proceso de filtración no es otra cosa que vamos a tener acá, como ustedes lo pueden visualizar. Aquí tenemos, digamos, un elemento que es el elemento filtrante, ¿cierto? Entonces, el elemento filtrante que va a suceder va a tener unos poros, ¿sí? Unos poros, y de acuerdo, digamos, a ese tamaño de poro, él me va a permitir que pase una determinada partícula, ¿cierto? ¿Cuál partícula va a pasar acá? ¿Cuál partícula me pasa acá en relación al tamaño de poro? ¿No? La pregunta no es clara. No, profe. Las partículas líquidas. Bueno, más que hablar que del estado, sería el tamaño, ¿cierto? Entonces van a pasar acá las partículas que sean, ¿qué? Menores Pequeñas, al tamaño del poro, ¿cierto? Pequeñas. Menores al tamaño del poro. Si hay una partícula que sea mayor al tamaño del poro, pues no va a pasar. Sí, señor, lo escucho. No tiene hambre. Sí, señor, lo escucho. ¿Quién abrió el micrófono? ¿No? Bueno, listo. Entonces, las partículas que van a pasar son aquellas que van a tener un menor tamaño al filtro, ¿cierto? Al poro del filtro. Es por eso que nosotros conocemos el tamaño de los poros. Los filtros tienen tamaños, de acuerdo, digamos, a lo que nosotros queremos filtrar, ¿sí? Pues todos los filtros no tienen el mismo tamaño de poro y eso hay toda una ciencia asociada, digamos, a todos los procesos de filtración. Entonces, vamos a tener acá, ojo, mire que aquí ya vamos a empezar a tener alguna información más precisa. ¿Qué me dice? Que la separación gravitacional permite retirar gotas de más de 100 micrómetros. Ojo, en las diapositivas anteriores me habían dicho que 50, ¿cierto? Aquí ya me están diciendo que 100. Entonces, me voy a quedar con esta información de acá, de esta diapositiva, porque esta información es especializada en tamaño de poros, por lo que estamos viendo de filtración. Entonces, mire lo que me está diciendo. Para separarlo gravitacionalmente, es decir, por la fuerza de gravitación, necesito que las partículas como tal tengan un tamaño superior a las 100 micras. Dice la coalescencia, que es el otro proceso que vimos, dice me separa o me retira gotas de hasta 50 micrómetros. ¿Sí? Entonces mire que vamos descendiendo el tamaño. Y mire lo que me hace el proceso de flotación. El proceso de flotación permite remover partículas hasta de 10 micrómetros aproximadamente. Entonces, vamos de mayor a menor, ¿cierto? La metodología gravitacional, tamaños de 100. La floculación, tamaños de 50. La flotación, hasta tamaños de 10. Pero, ¿qué sucede? Si tenemos partículas dispersas menores a 10 micrómetros, necesitamos implementar un mecanismo de filtración. ¿Sí? Entonces, yo les puedo colocar un análisis de caso y en el análisis de caso discriminarles el tamaño de la partícula. Y ustedes me van a decir, yo lo puedo hacer aplicando un método de floculación. ¿Por qué? Porque, digamos, las partículas miden 60 micrómetros. Listo, es válido. Pero no me puede, si yo les digo que tiene 9 micrómetros, no vamos a poder decir que lo vamos a separar de forma gravitacional, ¿cierto? Ni de forma de coalescencia, porque el tamaño es tan pequeño que el principio o el mecanismo no actúa sobre ese tamaño de gota, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de partículas menores a 10 micrómetros, vamos a necesitar procesos de filtración. Entonces, dice que el proceso de separación de fase consiste en pasar una mezcla a través de un medio poroso para que las partículas que exceden el tamaño del poro sean retenidas.
En este caso de la imagen serían las de color rojo y pasarían las de color verde, que están asociadas a que son menores al tamaño del poro que tiene este filtro. ¿De acuerdo? Aquí vemos en esta imagen, entonces, una clasificación asociada a lo que son los tipos de filtración. Entonces vamos a hablar de microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. ¿De acuerdo? Y aquí para cada uno de estos vamos a tener asociado un tamaño de poro y vamos a mirar, mire lo que separa. Entonces la microfiltración puede separar bacterias, ¿sí? Bacterias. La ultrafiltración separaría coloides y virus. O sea, esta es la que necesitamos para el coronavirus. Necesitamos una ultrafiltración, ¿cierto? Para poder retener el tamaño. Creo que el tamaño del coronavirus está sobre los 200 nanómetros, me parece. Había escuchado algo así. Entonces, mire que en la medida que vamos ascendiendo, pues va haciéndose más fino, ¿cierto? Micro, ultra, nano, y van disminuyendo los tamaños de los poros. Y aquí, ojo, que si nos damos cuenta, no es que simplemente yo diga, bueno, voy a utilizar nanofiltración. Para poder aplicar nanofiltración, necesito diferenciales de presión. Es decir, una presión aguas arriba y una presión aguas abajo, ¿cierto? Generar una caída de presión de tal manera que experimente este fluido una fuerza para obligar a que las partículas que tienen el menor tamaño del poro pasen, ¿de acuerdo? Entonces, para tener nanofiltración necesito crear diferenciales entre 100 y 300 psi. Entonces, es una condición que se suma, o sea, no va a ser un proceso de simplemente colocar un elemento filtrante y separar, sino voy a necesitar una serie de características para poderlo aplicar. Y ojo, en la medida que yo necesite un elemento de filtración más pequeño, pues se hace más especializado y por lo tanto se hace mucho más costoso. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo claro. Uy, Mauricio ya nos tiene que... Señor, por ¿Está estudiando con Ranchenato? Uy, ¿qué pasó? Teníamos 24 personas y nos abandonaron 4. Estamos 18. Cuida, cálmese. Desertaron. Tome lista, profe, tome lista. Tome lista.